Y bien, como esta cortina, esta música de cortina lo antepone, digamos, o lo anuncia, nosotros cada 15 días nos ponemos un poquito más serios y empezamos a hablar un poco de lo que es las noticias de ambiente, y lo tenemos a nuestra compañera María Marta Calcopietro, nuestra guerrera del arco iris, que viene bienvenida con Hola. las ¿Cómo últimas estás? noticias del ambiente Como siempre, tan complicado. Ella Gracias. sí. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy Muy bien. bien. Bueno, Viste me que hoy alegro. arranqué diciendo no tirar tenedores de plástico. No, Sí, no, muy pero- bien, los estaba escuchando muy atenta Sí. en la producción. Me gustaba todo lo que iban contando, me pareció muy interesante. Yo les traigo, como siempre, noticias ambientales random, porque están ahí como medias raritas. La primera que les traigo, que a mí me pareció que estaba buena y que está buena para compartir, tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Justamente en la Argentina se cumplieron unos 10 años ya de lo que es la ley que tenemos de energías renovables. La cosa está complicada acá en la Argentina, ya sabemos toda la situación económica y la situación compleja que vivimos, y además que tiene que ver también las energías renovables con lo que es el monopolio económico, ¿no? Lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Hoy en día el mundo políticamente y a través de las energías es como va conquistando poder, ¿no? Claro. Y va ejerciendo Sí. cada vez más poder. Entonces, la primera noticia que les traigo tiene que ver con China, obviamente, porque China, si bien es uno de los países que más gases de efecto invernadero generan, más contaminación en este caso están provocando en el mundo, son los primeros y los que están arriba, A la vanguardia, digamos. tal cual, a la vanguardia, de lo que son las energías renovables. Y hay un dato muy interesante que tiene que ver con que si bien Europa regula las energías renovables porque son los que empezaron a imponer ciertas normas, ciertas características, todo lo que es la regulación exclusivamente la está haciendo y la está trabajando Europa, China es la que avanza y la que va construyendo, ¿no? Y ponerse de ese lo que les estoy mostrando ahí, parece como Tremendo. si fuese una nave espacial que va a salir en realidad. Sí. Eso tiene que ver con una planta solar que tiene 2 torres de espejos. Todo eso son espejos, no son paneles solares. solares. Son espejos que lo que producen es que ¿Sabés las dimensiones de esa estructura? Y tiene 7,8 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, quiero decir. Sí, y tiene, mira, la capacidad que tiene A es ver. de darle energía a 170.000 hogares, por ¡Fua! ejemplo. Es electricidad incluso de noche, ¿no? Sí. Porque tienen ese almacenamiento térmico que logran. Tienen un récord además, ¿no? Pero lo interesante de esto cuando se analiza no es solamente que tienen un récord en esto de invertir en energías y llevarlo a cabo, sino que esto es un mensaje claro, ¿no? Que tiene China, que le da al resto del mundo respecto de que la energía en cualquier momento y cuando yo quiera la cambio. Dejo de utilizar el petróleo y voy por esto, ¿no? Claro. Porque esto a ellos le da esta posibilidad. Pensemos que esta actividad, esta mega central solar tiene datos que tiene que ver con la cantidad de espejos, que son 30.000 espejos, ¿no? Gigantes, que apuntan a esa torre de 200 metros que estábamos viendo, y que ahí lo que hace es, aparte de un almacenamiento que hay de la energía solar, sino que también logran esto del reflejo del sol, ¿no? Entonces, ese resultado es lo que yo recién les contaba, y tiene que ver también con esto de decir, bueno, nosotros avanzamos un poco más siempre, ¿no? Ese tipo de plantas están replicándose en otros lugares. En Marruecos, por ejemplo, también se está replicando. Y uno piensa en nuestro país, inevitablemente, ¿no? Sí. Si esto en algún momento llegará a nosotros o no llegará. Bueno, la realidad es que obviamente que tiene que ver con una mirada política, con lo que la política en este momento está mirando, pero por ejemplo en Chile sí empezó a instalarse ese tipo de plantas, y lo interesante de eso es que no es que estamos muy lejos, ¿no? Podríamos estar mucho más cerca si hubiera políticas direccionadas hacia eso, pero bueno, no estamos tan lejos. Nosotros en algunas cosas tenemos avance, como recién les decía, ¿no? Esto de tener, por ejemplo, lo que tiene que ver con una ley de energías renovables en nuestro país, ¿no? Que lleva ya 10 años. Y cuando hablemos de inversión en esto, Sí. ¿se saben los costos? Y son costos, obviamente, muy altos para nosotros, ¿no? Y que además los tiene que hacer el Estado, Claro. esas inversiones.
es inevitable. Aparte de que puede haber un apoyo de un privado, obviamente, pero la mayor inversión la tiene que hacer el Estado. Y el Estado, en realidad, no es que no le interese hoy en día, ¿no? O quienes manejan el Estado en esta ocasión, porque el Estado somos todos, ¿no? Sí. Quienes manejan el Estado en este momento, no es que no les interese, sino es que les genera más rentabilidad vender algo, ¿no? Y poner esa mirada de venta sobre un recurso que tenemos, que invertirlo, porque son inversiones a largo plazo. Tal cual. Esto no sale en 2 días, ¿no? Y no sale en un gobierno, en 4 años tampoco. En un periodo. En un periodo. Ni siquiera en 2 periodos, te diría. Mirá. Tarda, es un proceso que va a tardar. Claro. Súper necesario para hacer, ¿no? Las políticas ambientales son políticas de impacto a largo plazo, necesarias para el futuro de cualquier nación. Pero si vos tenés un gobierno que es negacionista del cambio climático, ahí ya tenés un problema, porque ninguna de las... O sea, yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha dejado el gobierno de Macri ha sido la inversión en energía eólica. Claro, o sea, quienes recorremos la Ruta 3, porque tenemos familia o porque elegimos algunos lugares para veranear, hemos visto el enorme avance que tenía que ver los campos eólicos que están a la altura desde Necochea en adelante, que están a la altura de Tres Arroyos, que están a la altura de las entradas de por donde circula la Ruta 3, específicamente entre Tres Arroyos y Dorrego. Realmente y de Dorrego hasta Punta Alta han aparecido enormes, porque la verdad que son gigantescos molinos que realmente aprovechan los vientos predominantes de la región, que son... Hasta son pintorescos. Son pintorescos, claro. Son muy lindos cuando los el impacto, no sé cuál será el impacto ambiental de semejantes estructuras, pero claramente lo cierto es que están aprovechando una energía que es renovable, digamos, que es limpia. A ver, el impacto ambiental no es que no se mide, sino que lo que sucede en esos casos es que hay muchas poblaciones que se fueron gestando nuevas, además, y que la matriz energética tradicional de nuestro país no iba a poder cubrir. Entonces te encontrabas con algunos lugares, como vos nombrabas, que a las 6 de la tarde se cortaba la luz y no había forma de levantar y remontar esa situación. Ajá. Entonces, este tipo de energía inyecta energía, en este caso renovable, al sistema, que lo hace a través del Estado, en este caso, con algún privado también que participa, pero le da la posibilidad a algún pueblito que por ahí era un pueblito rural y que con el avance habitacional fue creciendo y de repente empieza a haber mucha más gente, para que pueda sostener la vida en ese lugar, ¿no? Son esas infraestructuras que necesitan en la Argentina, y más teniendo en cuenta lo grande que es la Argentina, ¿no? No puede ser que haya lugares en donde la electricidad se corta a las 6 de la tarde y no puedas hacer absolutamente nada. Y eso pasaba mucho no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. Y entonces el impacto ambiental que puede llegar a tener eso es reducido con la comparación de la calidad de vida, claro, y entendiendo que se hace a través de energías renovables. Entonces, la matriz energética se empieza a compensar un poco el daño ecológico, vamos a decir, que puede llegar a ser. Pero bueno, es interesante lo de China, porque China avanza y creo que está a 10 años, 20, 30 años de lo que uno puede imaginar y proyectar en un país, sobre todo en un país del sur global como nos toca a nosotros, ¿no? Con también en reflejo de lo que pasa en los otros países con las derechas que avanzan, ¿no? Y que van hacia la misma postura de un negacionismo, que detrás es porque hay un negocio, ¿no? Seguro. Esto que decíamos, es más fácil vender un recurso que gestionarlo, vos, claro, que gestionarlo adecuadamente. Sí. La otra noticia que les traje es la de Brasil, que me parece muy interesante también, que tiene que ver con el plan nacional que Lula da Silva lanza para lo que es la contaminación del plástico. Un dato interesante de Brasil, que a Argentina también le pasa, pero que no tiene la misma comparación, pero Brasil tiene una costa de 75 kilómetros, ¿no? La extensión... 75.000 kilómetros. Claro. 75 kilómetros será muy poco. Bueno, cortita, pero lo van a hacer. Tres Arroyos a oriente. Claro, 75.000 kilómetros de costa tienen ellos, ¿no? Sí. Entonces, esa extensión, ¿no? Que da al mar, ¿no? Y ese límite que tienen con el mar, inevitablemente les genera a ellos tener que hacer algo con el tema de la contaminación y de los plásticos. Además, esto se da en un contexto que tiene que ver con que
A nivel mundial se había estado trabajando la posibilidad de un proyecto para el Tratado del Plástico, que sea internacional, que se empiecen a poner límites para lo que es el plástico, la elaboración del plástico, que no llegó a buen puerto y que en realidad no se pudo hacer y que lleva varios intentos ya estas reuniones. Entonces toma la delantera Brasil, plantándose también, si uno lo piensa, en que en el mes de noviembre se va a estar dando en Brasil lo que es el encuentro de la COP, que es esta cumbre donde se presentan todos los países que participan de las decisiones climáticas del mundo. Esto es interesante también entenderlo, que todos los países pueden participar de las decisiones climáticas del mundo. Sí. Cada país elige si quiere participar o no. Claro. ¿Y cómo? Claro, de qué forma, y Argentina no va a participar, ¿no? El año pasado, en el medio del avión, los funcionarios tuvieron que volver, y este año ya directamente Argentina no participa como Estado, lo cual no quiere decir que no participen organizaciones, otros gobiernos provinciales, municipales. Mari, y a nivel mundial, ¿cómo ves la participación? Y a nivel mundial está complicada porque está Donald Trump también en el poder, claro, ¿no? En este momento, que es quien en su momento dijo, no, yo del Acuerdo de París, que era el primer acuerdo internacional de acción climática concreto, dijo, nosotros nos bajamos, entonces lo tiró a menos, la verdad, al acuerdo. No son acuerdos que terminen haciendo fuerza, o sí, digamos, lo vamos a recién evaluar después de mucho tiempo a esto, ¿no? La realidad es que ahora se están cumpliendo 10 años del Acuerdo de París, en donde los países se pusieron de acuerdo para poder ponerse un límite al aumento de la temperatura. Y ha habido más prórrogas que otra cosa. Claro, digamos, y en realidad la temperatura del planeta siguió aumentando, Sí. la producción de plástico siguió aumentando, la utilización del petróleo siguió. Si bien tenemos países como, recién les mostraba, como China, que puede estar presentando estos planes a largo plazo y que fue uno de los que más cumplió China a la hora de presentar sus planes y sus compromisos ambientales, la realidad es que el petróleo es el que lleva la delantera, ¿no? Y a su vez lleva la delantera en los gases de efecto invernadero que genera. Tal cual. Y en cómo se eleva la temperatura del planeta. Y también está bueno siempre, cuando decimos esto, recordar que no somos todos igual de responsables, ¿no? No, claro. No, Sí, más vale, por o sea, supuesto. eso es lo que siempre me ha dado bronca y nos ha dado bronca a nosotros, porque nosotros venimos a pagar el pato por las políticas mal aplicadas de Claro. Hoy por Claro. hoy, bueno, claramente hay una connivencia, si se quiere, Sí. entre lo que piensa este gobierno y lo que piensan algunos gobiernos de extrema derecha en las naciones centrales. Sí. Pero lo cierto de todo esto es que la América Latina requiere de una mirada ambiental para poder establecer un desarrollo sustentable Sí. que definitivamente termine por llevar a los países a digamos, algo que reviste directamente en lo que es la salud de la población. Tal cual, sí. Brasil son más de 210 millones de personas, es un montón. Sí. Nosotros tenemos un quinto de esa población, sin embargo, aún así, tanto Brasil como Argentina tienen que certificar en participación, digamos, Claro. de lo que es la huella Sí. de carbono y la Sí, contaminación. sí, Y de la misma manera que otros países tienen que participar, siendo que otros países son más responsables Sí. que estos de la contaminación. Bueno, ¿no? Sí. y con Brasil puntualmente, entonces. Y con Brasil lo importante es que es un país, como decía él, de mucho peso Sí. por la extensión territorial que tiene, por la cantidad de población que tiene y porque son países fuertes, en realidad, ¿no? Sí. Las decisiones que toma Brasil es una decisión que el resto de los países está observando también. No es que pasa desapercibida, no es un país muy chiquito que queda olvidado, sino que es Brasil, ¿no? Sí, 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 el que la claro. toma la decisión. Y es muy interesante de analizar porque tiene muchos, se desprenden de ese decreto además que él firmó y que hizo público, que del Tratado del Plástico, que tiene que ver mucho con las cooperativas, con la inclusión de la otra economía que siempre hemos hablado acá. Entonces yo creo que va a mostrar un ejemplo. No es muy distinto a lo que Argentina plantea, nada más que nosotros hoy circunstancialmente tenemos otro tipo de gobierno. Exacto. Pero los gobiernos anteriores planteaban Sí, algo lo han así. tenido en cuenta, Así sí. que es muy interesante. Bien. No me quedo lugar, pero les quería comentar Dale. igual, porque ya estamos terminando, el tema de los plátanos, ¿no? Y de las Dale, alergias. sí, sí, sí. Y de cómo viene toda esa historia. ¿Cómo viene esa Claro. historia? Las que sufren la alergia la pasan mal, Acá. obviamente. Sí. ¿Justifica o no que A ver. eliminemos tanta cantidad de árboles? La realidad es Total. que los inversores extranjeros, No. que no tenemos ni nombre ni apellido quiénes son, ¿no? Pero son No, sí, los sí. inversores Sí, sí, sí. que plantean y que creo que lo que logran hacer
en realidad poniendo esta idea de eliminar un árbol que tiene tantos años en la ciudad de Buenos Aires, acá también tenemos los tilos y demás. El plátano y tilos. Claro, la realidad lo que tiene que ver es con cómo la población es tan vulnerable a estos temas, ¿no? Y cómo de repente puede venir alguien de afuera a decir, che, elimina este árbol, cortá los árboles porque estamos con alergia, y todos nos ponemos a discutir si los Y podemos aparte, eliminar o no. ¿es la ¿no? solución? Claro. Talar árboles como está el mundo. ¿Es la solución? No es la solución. No, pero las discusiones por redes sociales, sobre todo, arrancan, ¿no? Sí, no, hay que talar todos los árboles. ¿Y Milei ya se expresó al respecto? No, todavía no, pero en realidad lo tiran un poco ellos también, ¿no? Al tema. Para que se hable de otra cosa, Para que porque se los hable, temas, sí. si bien este es un tema muy importante, digo, No porque, es el central. No es el Sí, central. no. El central es... Pero lo logran una instalar. ridícula. Claro, y también lo te da logran un termómetro instalar. de cómo está la situación, ¿no? Claro. Que venga un fulano de afuera y diga, bueno, sácame esto. Si no me sacás estos árboles, no voy a poder Invertir. quedarme acá en la Argentina a invertir. Claro, no. Vení Tómatela. en invierno, Si no me entonces. regalás, Claro, si no ven me en regalás los invierno. hielos continentales, Claro, tampoco me voy a tampoco. poder Por quedar en eso, Argentina. pero bueno, En fin. es muy interesante analizar a la población, ¿no? Cómo se enganchan con estos temas y cómo logran hacer esta distracción. Aparte de esa cosa de darle manija a algo. Sí, para- darle Claro. manija. Para la Pero gente está bueno hable de eso. nombrarlo. Sí, no, ¿Qué y pasa ahí, no? Y ese ejercicio que hiciste vos de decir, che, vamos a talar un árbol porque No es la tenemos solución. claro, no es la solución. Total. No, Si no antes es la usabas solución. un barbijo y no tenías problema, y bueno, para ahí Claro. lo puedes volver a usar ahora. Total. Tal cual. Gracias, María Marta. Ay, gracias La a reina ustedes. del arcoíris, Rainbow No, no, Ride. guerrera de La la- guerrera. La guerrera, Pero la para mí es la reina. Está bien. Reina Está guerrera. las abejas tienen la reina, nosotros tenemos Claro, yo soy la Perfecto. abejita reina acá. Ok. Bien. ¿Vamos? Ha sido María Marta Capito con su columna de ambiente en Hudson. Tenemos un problema, vamos un poquito de música y ya venimos con el live set de los viernes. Dale. Hudson, Tenemos un problema. Gracias. Un programa un programa raro. Con espacio para todos.